antes de que yo les dé el título del mensaje, ¿cuántos saben que la palabra de Dios es maravillosa? Es tan maravillosa que nos revela los planes de Dios para nuestra vida. Amén. Los planes que Dios tiene para nuestra familia, para nuestra salud, ¿verdad? Para nuestra descendencia. O sea, la Biblia te muestra los planes que Dios tiene para ti y para mí. La Biblia dice, que Dios dice, yo tengo planes de bien y no de mal. Pero no solamente nos revela los planes, sino que también nos revela cómo acceder a ellos. Amén. No solamente te revela, sino también te muestra cómo acceder a esos planes. Amén. Y algo muy importante es que debemos saber que Dios no nos permitirá vivir una vida pasiva, sino una vida activa. Amén. Dios nos permitirá vivir una vida activa, no una vida pasiva. Y hoy quiero hablarles, el mensaje de hoy se llama esfuérzate y sé. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Esfuérzate y sé valiente. Y yo creo que esta palabra fue diseñada para usted y para mí. Amén. Gloria al Señor por quienes verán este mensaje en las redes sociales. Pero qué bueno que usted tiene el privilegio de ver, de estar aquí presencialmente para escuchar este mensaje. Amén. Por eso vamos a citarnos en Josué capítulo 1, ¿verdad? ¿Qué será para usted esforzarse? Echarle ganas. ¿Qué más? Ahí están saliendo en la cámara, a lo mejor los alcance a captar. ¿Qué más será esforzarse? Dar más allá de lo que uno está acostumbrado. ¿Qué otra cosa? Salir del confort. ¿Y qué es para usted ser valiente? Arrebatado. ¿Qué más? Sin temor. Entonces hoy hablaremos de ser esforzados y ser valientes. Josué capítulo 1, vamos a estar desde el versículo 1 hasta el 18, pero vamos a ir leyendo por partes. Amén. Lea conmigo el primer versículo. Dice la escritura: aconteció después de la muerte de ¿quién? Que Jehová, ¿qué hizo? Servidor de Moisés, diciendo, número 1, Dios nos está hablando. ¿A cuántos Dios les ha estado hablando en estos días? Amén. Le está hablando porque quiere que usted se esfuerce y sea valiente. Amén. Porque lo primero que comienza este versículo dice que después de que Moisés había muerto, recordemos que el pueblo de Israel había estado cautivo. ¿Dónde había estado cautivo? En Egipto. Por 200 años ellos habían sido esclavos. Dios levanta a Moisés para ir a sacar a Israel de Egipto y lo lleva al desierto. Y Dios le da una promesa a Moisés que los iba a llevar a dónde iba, hacia dónde se dirigía el pueblo de Israel. A la tierra prometida, a la tierra que fluía leche y miel. Josué, hijo de Nun, fue servidor ¿de quién? De Moisés. Josué acompañaba continuamente a Moisés. Cuando Moisés muere, él recibe la asignación de llevar al pueblo a la tierra prometida. Por eso, en el primer capítulo, la manera en la que Dios le habla a Josué es la que nos está hablando a nosotros, porque a ti Dios te ha dado una promesa, a ti Dios te ha dado una palabra. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Y Dios de alguna manera te ha estado hablando para que tú sepas que es tiempo de avanzar y tomar aquello que Dios ya preparó para ti. Amén. Algunos Dios les está hablando de forma audible, a través de un mensaje. Dios les está hablando a través de una persona. Hay quienes de alguna manera Dios los está inquietando. Algunos Dios está permitiendo que pasen algunas cosas en su hogar precisamente para hacerlos reaccionar. ¿Me explico? Dios te está hablando quizás a través de una enfermedad, de una situación económica.
a través de una situación en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo. Pero de alguna manera Dios te está hablando, porque tiene una palabra, tiene una promesa para ti y para mí. Amén. Y Dios te está hablando precisamente para que no estemos inmóviles. No podemos estar inmóviles. ¿Qué es estar inmóvil? Quietos. Amén. El versículo 2 dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Mire cómo dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. El pueblo de Israel había caminado por 40 años en el desierto. Y la finalidad no era quedarse en el desierto. Amén. El desierto solamente formaba parte del camino a la tierra prometida. Amén. No podían permanecer en el desierto. ¿Qué te quiero yo decir? Quizás estás atravesando un momento de dificultad, pero los planes y los propósitos de Dios no es que ese sea tu final. Dios te quiere llevar a esa promesa que te dio. Pero tienes que levantarte y tienes que ir más allá. Por eso es que Dios no quiere que tú estés inmóvil. Por eso Dios de alguna manera está moviendo, haciendo que las cosas se sacudan, precisamente para que en ti se cumpla la promesa que Él te ha dado. Amén. No podemos estar inmóviles. Dios le dijo a Josué: levántate y pasa este Jordán. ¿Qué quiero decirte? Que tú puedes estarte lamentando de la situación en la que te encuentras. Y puede pasar mucho tiempo, pero las cosas van a cambiar cuando tú te determines a levantarte y avanzar en tu vida. ¿Me explico? Tienes que accionarte. Tienes que levantarte y tienes que avanzar. En la condición en la que te encuentras no vas a lograr nada. En la pasividad, en el conformismo, en el miedo, en el dolor, en el reproche. Si Dios te ha dado una palabra, hazla una realidad en tu vida. Pero es hora de levantarte y de avanzar. ¿Me explico? No es correcto que te quedes pasivo, que te quedes inmóvil. Amén. Los hombres más bravos, más preparados de antemano, bien se quedan parados o dudan cuando tienen que actuar. Dios no quiere que tú dudes. Dios no quiere que tú estés inmóvil. Amén. Tú tienes una promesa y quizás has peleado mucho y estás a punto de lograrlo. Hoy más que nunca debes levantarte y pasar más allá para alcanzar la promesa. Quizás estás a un paso y te sientes cansado y sientes que ya no puedes dar más porque has transicionado y has avanzado mucho, pero probablemente estás a un paso de ver la gloria de Dios y no puedes quedarte ahí. Tienes que cobrar fuerza, tienes que esforzarte y avanzar. ¿Me explico? No te quedes estancado. Pasa más allá para alcanzar la promesa. ¿Por qué has estado orando? ¿Qué Dios te prometió? Un hogar estable, tus hijos restaurados, tu matrimonio, tu salud, tu economía. Y has estado batallando durante todo este tiempo. Has estado en el desierto probablemente, pero el desierto no solamente forma parte del plan y propósito de Dios, pero tu lugar es ir más allá. No sé cuántas noches has llorado, no sé cuántos días te has deprimido, pero no te quedes ahí, no te quedes en el desánimo. A veces quizás en el negocio no te va bien, en el trabajo no te va bien, pero no te rindas. Avanza en el nombre poderoso de Jesús. Pero para eso tienes que ser esforzado.
El estar aquí hoy es una señal de que te esforzaste, ¿sí o no? Sí, te esforzaste. Porque pudiste haberte quedado en casa, ¿sí o no? Pero te esforzaste. Ya estás dando un paso. La gente que quiere alcanzar algo no lo va a poder hacer si se queda inmóvil. ¿Me explico? Lo va a alcanzar cuando empiece a moverse. Todos quieren una vida estable, ¿sí o no? Pero no la vamos a poder alcanzar si estamos inmóviles. ¿Quieres la salvación de tu matrimonio? No lo vas a alcanzar si permaneces inmóvil o estancado o en el dolor. Tienes que aferrarte a la promesa de Dios. Amén. Tienes que aferrarte a lo que Dios te ha prometido. Hoy no puedes, no debes darte por vencido, no debes darte por vencida, no te rindas. Dios te ha llamado y te ha capacitado para obtener aquello que Cristo ha prometido. Amén. Dile al que está a tu lado, no te rindas, no te des por vencido. Falta poco para ver la gloria de Dios. Amén. No te quedes en el desánimo o en la comodidad. Debes avanzar. ¿Me explico? No te estanques. No te quedes ahí. Avanza. Dios te ha dado promesa. No quiere que estés inmóvil. No quiere que estés pasivo. No quieres que estés hundido. Tienes que avanzar. Le dijo a Josué, levántate y pasa. Amén. No le dio oportunidad de quedarse inmóvil. Lo mismo yo creo que Dios está haciendo con nosotros. Dios nos está hablando y Dios nos está inquietando a levantarnos. Amén. Dios nos está moviendo. No te des por vencido. No te rindas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16, versículo 31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás. Pero parece que nuestros familiares, parece que en vez de estar más cerca de Dios, más. Y vemos lo que pasa con ellos. ¿Y qué ocurre con nosotros? Nos desanimamos. ¿Sí o no? Decimos, ya, ¿para qué me esfuerzo tanto? Años y años. Y en vez de que se acerquen, más se alejan, más se pierden, más se hunden, más rebeldes. Y eso nos hace estar en el desánimo. Pero si quieres que vengan a Cristo Jesús, es hora de levantarte y avanzar. No te detengas. No te des por vencido. Sé que no es fácil. Pero por eso debemos ser fuertes y valientes. Las cosas no siempre irán bien. Amén. Pero se necesita ser esforzado, dar algo más, ir por más, avanzar. Dios te capacitó. En ti está el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos saben eso? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? Sí, no te des por vencido. No te rindas. No te dejes llevar por lo que tus ojos naturales ven. Tú no sabes la batalla en lo espiritual. De ti dependen muchas personas. Si tú te levantas, muchos se levantarán atrás de ti. Pero si tú te estancas, también muchos se van a estancar. Tú no sabes que ellos están poniendo tu mirada en ti. Amén. Por eso es hora de levantarte. ¿Quién había muerto cuando Dios le habló a Josué? Moisés. Siempre los ojos del pueblo estaban en Moisés. Y ahora que Moisés había muerto, ¿sobre quién se posicionaron los ojos? Sobre Josué. Porque Josué había sido asignado y el pueblo estaba esperando que Josué se levantara. Y lo vamos a ver más adelante. Amén. Levántate y avanza. Sal del dolor. Sal de la comodidad. Sé que no es fácil.
Sé que es fácil estancarse. Sé que es fácil quedarse en el desánimo. Sé que es fácil perder la esperanza. Y se necesita de esfuerzo para creer a pesar de lo que nuestros ojos ven. Se necesita ser valiente para avanzar a pesar de lo que nuestros oídos escuchan. Amén. Se necesita ser esforzado y valiente. Versículo 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. En el versículo 5 nos da una razón, o le da a Josué la razón para no detenerse. ¿Cuál es esa razón? Versículo 5. Aleluya, le da una razón. Y lea con detenimiento ese versículo y mire que hace punto y coma. Lo primero que dice: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Ahí hace un punto y una coma. Y después dice, y le hagas otro punto y coma. Y no te dejaré ni te desampararé. Entonces vamos a leer. Lo primero que dice: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente. Cuando lee uno el texto en el hebreo, esa palabra dice de la siguiente manera: no se mantendrá hombre ante ti. Cuando dice nadie te podrá hacer frente, es no se mantendrá, es decir, no permanecerá. ¿Qué quiero yo decirte? Que la adversidad, que la circunstancia, que el problema, que el desafío que llegan a tu vida, que llegan a mi vida, no llegan para permanecer siempre, sino que nos ayudan a crecer. Por eso es que le dijo: nadie te podrá hacer frente. Es decir, tú vas a enfrentar problemas, tú vas a enfrentar dificultades, habrán adversidades, pero sabes, no se mantendrán de pie siempre. Esos momentos van a pasar. Esos momentos quedarán atrás. Debes de saber que hay una promesa de Dios en tu vida. No debes de pensar que ese problema te va a durar siempre. En algún momento serán removidos en el nombre poderoso de Jesús. Nadie te podrá hacer frente, es decir, vendrá el problema, pero no te va a derribar, no va a permanecer siempre. No se mantendrá de pie. ¿Me explico? Por eso es que Dios le estaba hablando a Josué y nos habla a nosotros. No te quedes estancado en lo que estás viviendo. Si tú te levantas, no va a permanecer. Permanece porque tú estás permitiéndolo. ¿Me explico? Permanece porque has caído en una pasividad, en un conformismo, en un desánimo. Te has visto a ti, pero has dejado de ver quién camina contigo. Esa es la razón por la cual esa situación parece imposible de vencer. ¿Me explico? Por eso es que Dios le estaba hablando a Josué. Dice: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. ¿Y qué más dice? Como estuve con Moisés, estaré contigo. Aleluya. Y si alguien había visto cómo Dios respaldaba a Moisés, era Josué. Tan solo de saber y que Josué supiera eso, que Dios le dijera: como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Inyectándole al espíritu de Josué la revelación. ¿Me explico? Dios quería que Josué supiera que como estuvo con Moisés, estaría con él. Y la escritura dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Él no quería que perdiera de vista, Josué. Tú no tienes que perder de vista
¿Quién está contigo? El eterno, el gran yo soy, el Shaddai, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Nadie está por encima de Él. Todo está por debajo de Él. Y como estuvo con Moisés, como estuvo con Jesús, como estuvo con los apóstoles, estará conmigo porque su palabra lo dice. Aleluya. Pero esto tiene que ser una revelación a tu espíritu. ¿Me explico? Tiene que ser una revelación a tu ser para que avances. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Imagínate que Dios te diga: Isabel, como estuve con Moisés, estaré contigo. Blanca, como estuve con Moisés, estaré contigo. Nancy, como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Qué ocasiona eso en ti? ¿Qué ocasiona en tu espíritu? Confianza, seguridad, fortaleza. Tú no estás solo, no estás sola. Nadie te podrá. Vengan los problemas contra ti, no se van a mantener. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Él es la fuente de tu fortaleza. Él es el que te da fuerza cuando tú no tienes ninguna. Por eso la Escritura dice que mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Amén. ¿Qué más dice el texto? No te dejaré ni te desampararé. ¡Wow! Nótese qué palabras poderosas Dios le estaba diciendo a Josué. Porque lo que iba a enfrentar Josué era algo que pensaba que él no podría realizar. Por eso le estaba, y llegará un momento, mira, llegará un momento en tu vida que parece que no vas a alcanzar el sueño que Dios te dio, la palabra que Dios te dio, pero esto lo tienes que recordar para no rendirte, para no darte por vencido, que las cosas están turbulentas, que te está lloviendo sobre mojado, pero eso es temporal. Eso no te va a arruinar, eso no te va a derribar. Aférrate, dice, no te dejaré ni te desampararé. Y para la palabra dejar es el verbo hebreo rafá, que significa aflojar, dejar o desamparar. Y nunca te dejaré ni te abandonaré. El verbo abandonar es el verbo hebreo asab, que significa abandonar, aflojar, soltar, es decir, renunciar. Dice, yo nunca te dejaré ni te desampararé. Es decir, venga, pastor, tómame de la mano. Ella me tiene tomado de la mano, pero si ella me suelta, pero es diferente que yo la agarre. Aunque ella me suelte, no la voy a dejar. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo a Josué. Yo no te voy a soltar. Yo no voy a aflojar contigo. Yo no me voy a rendir contigo. Cuando tú no quieras, yo te voy a jalar. Cuando te falten las fuerzas, yo te voy a levantar. Porque yo no te dejaré hundido, no te dejaré desamparado. Yo no te voy a abandonar, yo no voy a renunciar. Yo te voy a jalar. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Josué. Es una palabra extraordinaria. ¿Sabes por qué? Dios insiste contigo porque te ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. A veces tú no tienes fuerza, pero el Espíritu de Dios viene con poder sobre tu vida y te levanta. A veces no quieres avanzar y el Espíritu de Dios viene sobre tu vida. ¿Por qué? Porque Él no está dispuesto a dejarte ni a desampararte. No va a renunciar a ti. Tú no vas a escapar de los planes. Tu familia no escapará. No sé a dónde vayan ni lo que estén haciendo, pero Dios no va a renunciar a ellos. Dios no va a renunciar a la palabra que Dios te dio a ti. ¿Me explico? A leer con detenimiento lo que Dios le dice a Josué. Nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y sabes, no voy a renunciar. No te voy a soltar.
No te voy a dejar. Señor, aquí estoy. De ahí te voy a sacar. De ahí te voy a mover. De ahí te voy a levantar. Del polvo te levantaré. De las ruinas te levantaré. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra. Amén. Es fiel a su palabra. Y me gozo en el Señor que tú estés el día de hoy. Porque sé que has pasado por mucho y quizás las fuerzas te están faltando, pero es tiempo de levantarte y creerle al Dios que hizo los cielos y la tierra. Llegarás a ese lugar que Dios te dijo. Verás a tu familia restaurada. Verás tu vida cambiada. Verás tu salud restaurada. Verás tus finanzas restauradas. Verás a tus hijos venir a los pies de Cristo Jesús. ¡Aleluya! Porque Dios no te dejará ni te desamparará. ¿No es digno de celebración? Dios le estaba asegurando a Josué, nos estaba asegurando a ti y a mí, que Él no aflojaría con nosotros, que no renunciaría a nosotros, pase lo que pase, te enfrentes a quien te enfrentes, se levante a quien se levante contra ti, Dios no va a dejarte, Dios permanece contigo. Podrá todo el mundo darte la espalda, pero Dios no te dará la espalda. A veces sentirás que estás solo. A veces la familia parece que te abandona. Pero sabes, permanece contigo el que hizo los cielos y la tierra. A veces el dinero no estará, pero está contigo el dueño del oro y de la plata, que cambiará esa circunstancia en un momento. Por eso Habacuc dijo que aunque no haya uvas, con todo eso me regocijaré. Amén. Por eso debemos esforzarnos y ser valientes. En el versículo 6, esto es lo que Dios le dice a Josué. Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué más dice? Amén. ¿Dios pudo enviar un ángel para terminar con los enemigos de Israel? ¿Sí o no? Sí. ¿Dios pudo haber enviado un ángel para acabar con los enemigos del pueblo? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué no lo hizo? Porque le estaba enseñando a Josué a conocer el poder de su Dios. ¿Sí o no crees que Dios puede cambiar en un instante tu situación? ¿Pero por qué no lo ha hecho? Porque te está enseñando, porque quiere que le conozcas y quiere que sepas lo que hay en ti también. Amén. ¿Cuál fue la palabra? Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú, ¿qué harás? Repartirás. Dice, tú lo harás. De Josué dependía llevar a cabo la encomienda de esa tarea. Por eso le dijo, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás. ¿De quién dependía que esa tarea se cumpliera? ¿De quién dependía? De Josué. De Josué. Porque Dios le dijo, levántate y pasa. Y le dijo, esfuérzate y sé valiente. Le estaba dando a él la responsabilidad. Amén. Y la palabra fuerte es el verbo hazak. En hebreo es el verbo hazak, que significa abrazar o fijar en, ser fuerte, obstinar o conquistar. Y la palabra valiente es el verbo amaz, que significa afirmar, estar alerta, mentalmente, tener valor, ánimo, ser fuerte, ser valiente. Es decir, Dios estaba haciendo que Josué se convirtiera en una persona esforzada y valiente. Dios pudo haber enviado un ángel y lo envió en algunas ocasiones a librar a su pueblo, ¿sí o no? Pero no lo hizo siempre. ¿Sabe por qué? Porque Dios espera que nosotros alcancemos nuestras
victorias. Dios puede hacer un milagro hoy. Tienes un dolor y te sana, pero el día de mañana, si tú te acostumbras a vivir de milagros, jamás te va a desarrollar una fe consistente. ¿Me explico? Hay quienes Dios les responde rápido, ¿sí o no? ¿A cuántos Dios les ha respondido rápido? Pero hay quienes Dios ha demorado en esa respuesta. Ahora, ¿qué ha pasado? Que Dios está desarrollando en ellos una fe que sea firme. ¿Me explico? Por eso le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú introducirás a este pueblo a la tierra que yo prometí. De Josué dependía llevar a cabo la encomienda. Josué era humilde, no desconfiaba de Dios, pero sí desconfiaba de sí mismo y de su capacidad para hacer la obra. Escuche, Josué no desconfiaba de Dios. Josué sabía que Dios era poderoso, pero sí desconfiaba de su propia capacidad. Por eso es que Dios le estaba diciendo, esfuérzate y sé valiente, porque Dios quería que Josué desarrollara lo que había en él. Amén. Dios quiere que tú desarrolles lo que hay en ti. Las cosas dependen de que tú te esfuerces, depende de que tú seas firme. Ser valiente es ser firme. Ser fuerte significa fijarse, pararse en una postura y mantenerse, no moverse. ¿Me explico? ¿Sabes? Me voy a parar en la promesa que me dio Dios y de aquí no me voy a mover. Me digan lo que me digan, vea lo que vea, me mantengo fuerte, me mantengo valiente. Porque Dios quiere usar nuestra vida. Dios quiere usar mi vida. Amén. Probablemente tú te dices, ¿y será que yo podré? Pero Dios dice, sí. Nada más que tienes que esforzarte y ser valiente. De ti depende y de nadie más. De tu carácter. Lo que estamos viendo aquí también es la formación de carácter. Valiente no es uno que no tiene miedo. Valiente es uno que a pesar de su miedo enfrenta sus dificultades. ¿Sí? El que dice, no importa, sí es verdad, no sé, pero yo me voy a enfrentar. Yo voy a avanzar. Que todo el mundo te dice, no va a funcionar. No sé, pero Dios a mí me dio una palabra y me mantengo firme en eso. Pero mira que te has equivocado, no sé, pero Dios me dijo que yo hiciera esto y yo lo voy a hacer. Y a veces habrá cosas que te quieran mover. Y por eso tendrás que ser esforzado y valiente. Amén. Tienes que poner todo de ti. El versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra y ni a siniestra, para que seas ¿qué? ¿Cómo empieza el versículo 6? No, el versículo 6. ¿Y el versículo 7? Ahí hace la coma. ¿Qué añadió ahí? ¿Qué palabra se añadió ahí? Muy. Primero le dice, esfuérzate. Y luego el Señor le dice, solamente esfuérzate y sé muy. ¿Y qué es muy? Mucho. Y eso es ese adverbio, es el adverbio meot, que significa con todas tus, con vehemencia, mucho, muy o gran. Fíjate, le dijo, solamente esfuérzate y sé. Es decir, tendrás que ocupar todas tus fuerzas. Tendrás que ocupar con tanta vehemencia lo que te determines a hacer. Requerirá de todas tus fuerzas. Porque las cosas no serán fáciles. ¿O tú crees que el diablo quiere soltar fácilmente a esa persona que tú amas? No.
¿O crees que el diablo está dispuesto a soltarte con facilidad la bendición económica que Dios tiene para ti? No. Y a veces las cosas se van a poner bravas, fieras. Y ahí tendrás que ser no solamente fuerte, sino muy. Es decir, tendrás que ocupar todas tus fuerzas. Todo lo que hay en ti. ¿Me explico? Cuando todo esté turbio, cuando todo ahí tendrás que ocupar de todas tus fuerzas para mantenerte firme, para mantenerte esforzando. Amén. Tienes que poner todo de ti para llevar a cabo todo. Habrá cosas que te quieran alejar, habrán cosas que te quieran desviar. No será fácil mantenerte firme, pero para eso tendrás que poner todas tus fuerzas, toda tu determinación. Solo así tendrás éxito en lo que hagas. Si las cosas fueran fáciles, hermano, cualquiera pudiera hacerlo. ¿Me explico? Como dice el refrán mexicano, el que quiera azul. Sí. Si las cosas fueran fáciles, todo mundo tendría una vida fácil, exitosa, buena. ¿Me explico? Por eso en el versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé que. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés le mandó. Dice, ¿para hacer qué? Conforme, es decir, para que lleves a cabo. Mire, hermano, en esta vida del cristiano, muchas cosas te van a querer desviar. Te van a decir, mira, nada está funcionando, ¿para qué sigues en la iglesia? Mira, en vez de que te agradezca tu esposo o tu esposa, ni siquiera te pela. ¿Para qué sigues con él? ¿Para qué sigues con ella? Mira, abriste el negocio y no está funcionando. ¿Para qué sigues? Pero el que es esforzado, el que sabe que Dios le dio una palabra, no importa lo que escuche, se va a mantener para cuidar y hacer conforme todo lo que se le ha mandado que haga. Por eso Josué, Dios le estaba diciendo a Josué, de ti depende alcanzarlo. Porque habrá muchas cosas que te quieran desviar, muchas cosas que te quieran desanimar, muchas cosas que te quieran confundir, pero de ti depende. Por eso solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Me explico? De ti depende. Tú tendrás que ocupar todas tus fuerzas, toda tu determinación. Es decir, no, Dios me dio una palabra y yo sé que Dios no es hombre para que mienta. No me voy a dejar mover por lo que está pasando. Me voy a mantener firme. Y es que mire, muchas cosas te van a querer desenfocar. Dios estaba preparando a Josué porque iba a enfrentar enemigos que no había enfrentado. Y en todas y cada una de ellas, de Josué dependía la victoria. No es la única dificultad que vendrá en tu vida. No es el único problema. Mientras vivas tendrás dificultades, tendrás adversidades. Por eso debes de saber que a pesar de todo tienes que mantenerte firme. ¿Alguien ha leído la parábola del sembrador en los evangelios? Dice que un sembrador salió a sembrar la semilla, ¿verdad? Y que cayeron en diferentes lugares. Y una de ellas dice que la semilla cayó entre espinos. Y que cuando quisieron florecer, dice, las aflicciones de la vida ahogaron la palabra. Y es que hay muchas personas que en su vida cristiana, cuando todo va bien, avanzan. Pero ¿sabe cuándo desisten? Cuando empiezan las dificultades. Y el reino de los cielos es para valientes. ¿Me explico? Dios te ha dado una promesa. Mantente firme en ella. Dice la Escritura que el reino de los cielos sufre y solo los valientes, los que se determinan. ¿Me explico? Entonces les dijo, solamente
esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes, ¿qué? Versículo 7, de ella, ni a la diestra, ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es decir, tú sigues firme. No te apartes ni a la izquierda, no apartes a la derecha, para que seas prosperado. ¿Sabe por qué mucha gente no prospera en su vida? Porque es inestable. Dice la Escritura que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es una persona, una cosa emprende, no le salió bien, se desanima, luego vuelve a cobrar ánimo y así anda de aquí para allá. Pero el que dice, no, aquí, hasta que Dios me diga otra cosa, solo que Dios me lo diga. Porque si Dios no me dice, yo no me muevo. Por eso le dijo, para que no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Porque la inestabilidad no te hará prosperar. En la iglesia existe el síndrome del cristiano rueda de la fortuna. ¿Usted sabe cuál es ese síndrome del cristiano rueda de la fortuna? ¿Alguien se subió a la rueda de la fortuna? Sí, a mí me subió mi esposa para torturarme. Uno de mis grandes miedos que he procurado vencer es las alturas. Y mi esposa dice, vamos a la rueda de la fortuna. Y yo, ahí vamos, y yo sudé. Pero en la rueda de la fortuna llega un momento en que estás, y luego, en medio, y luego. ¿Y sabía usted que hay cristianos que tienen ese síndrome? Por temporadas están arriba, por temporadas están, y por temporadas abajo. Y por eso no prosperan. Amén. Como la economía es inconstante, parecen bolsas de valores. De verdad, hay cristianos que tienen ese síndrome, que cuando están animosos, sí vamos a hacer esto, sí, Padre, yo te creo. Y cuando empieza a ver lo que pasa, está como que sí, Señor, aquí estoy. Y cuando ya de plano se deja envolver por los problemas, ya no se congrega, ya no ora, ya no, ya. Y luego otra vez, ahora sí, pastor, le voy a echar ganas. Y así es su vida y nunca prospera. ¿Por qué? Porque para prosperar hay que echar toda la carne al asador. ¿Ha escuchado esa frase? Sí, pero claro, eso no lo hace cualquiera. ¿Me explico? Mucha gente le gusta lo fácil, lo cómodo. Por eso Dios estaba preparando a Josué. Dijo, mira, no es la primera vez que tú vas a tener un montón de problemas. Pero no, a cada rato va a estar, ¿no? Llorar como Magdalena. Ay, Señor. Ay, Padre mío. ¿No? Levántate. Sé valiente. Esfuérzate. Anímate. Háblate. ¿Por qué David cuando empezamos leyendo dice, ¿por qué te abates? Alma mía. Reacciona. ¿Por qué estás así pico caído, así? ¿Por qué caminas arrastrando los pies? ¿Por qué fácil te deprimes? ¿Por qué fácil te achicopalas? ¿Por qué fácil te desanimas? Dios no te llamó para vivir esa vida. Dios te llamó para vivir una vida de esforzarse y de ser valiente. Tienes que echar todo lo que hay en ti. Amén. Si fuera fácil, todo el mundo lo lograría. ¿Me explico? Pero de ti depende, porque Dios le dijo a Josué, tú vas a introducir a este pueblo. Que te diga, ¿sabes qué? Olga, de ti depende que tus hijos vengan a Cristo. Y qué esperanza. No que la hermana esté así, ¿verdad? Pero imagínate que tu familia depende de ti, tú estás así. No quieres salir de la cama. Todo depresivo, toda depresiva. ¿Qué esperanza? Si Dios te llamó a ti, es porque Dios quiere usar tu vida.
Y tienes que echar toda la carne al asador. Eso me lo hablo a mí mismo. A veces yo no quiero ya. Solo que me acuerdo que soy el pastor, dijera la rana. De verdad, ustedes no saben en estos momentos cómo me encuentro. De verdad. De verdad. Pero estas palabras resuenan, esfuérzate y sé muy valiente. En ti Dios cumplirá su propósito. Y a veces no quiero, pero me acuerdo que me dice, no te dejaré ni te desampararé. Y a veces yo no quiero y Él me jala. Wow, el amor de Dios es tan extraordinario y maravilloso. A todo mundo queremos renunciar, es fácil abandonarlo todo, es fácil cambiarse, irse, es fácil dejar al esposo, a la esposa, tu trabajo. Eso es fácil, pero alcanzar las promesas no es fácil porque las promesas son gloriosas, ¿sí? Y va a requerir de todo tu esfuerzo, de toda tu determinación. Vas a decir, sigo de rodillas aquí, clamando. Mi hijo está más perdido que nunca, pero aquí sigo. Que el diablo me viene a decir, mira, me lo voy a llevar al infierno. No me importa lo que tú digas, me importa lo que mi Dios me dice. Y Él me ha dado palabra. Y mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa no son tuyos, son de mi Dios. Y aquí estoy y voy a echar toda mi fuerza. ¿Me explico? Por eso es que le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Sí? La ley mantendría enfocado a Josué pensando en todo lo que Dios había hecho, ¿verdad? El versículo 8 dice, nunca se apartará ¿qué? Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces ¿qué? Nunca se apartará. ¿Sabes cómo puedes animar tu espíritu? Leyendo la palabra. Lee la palabra. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lee la Biblia, fortalécete en las promesas que aquí hay, en la palabra de Dios. Y verás que Dios nunca ha mentido. ¿Me explico? Esfuérzate, enfócate en la palabra. Gloria al Señor. En el versículo 9. Mira que te mando ¿qué? No temas. El versículo 6, ¿cómo empieza? El versículo 7, ¿cómo empieza? Y el versículo 9. Primero le dice, esfuérzate y sé. Vale. Luego le dice, solamente esfuérzate y sé. Y luego dice, mira cómo va añadiendo cosas. Mira que te mando. ¿Qué es mandar? Ordenar. ¿Sí? Pero en el texto original, ahí usted lo lee ese versículo 9 y ¿a qué suena? Cuando usted lo lee dice, mira que te mando, ¿a qué suena? A una orden. Pero en el texto original, en el hebreo, es una pregunta. Y literalmente dice así, ¿acaso no te mandé ser fuerte, ser valiente? No tengas miedo y no te acobardes, porque contigo está Jehová tu Dios en todo lo que vayas. Es una pregunta. ¿No te he dicho que te esfuerces? ¿Cuántas veces le había dicho ya Dios a Josué que se esforzara? 2. Y en esta le estaba diciendo, Josué, no te he ordenado, no te he dicho que te esfuerces y seas valiente. Y yo creo que Dios te está diciendo, hey, yo te he dicho que tú tienes que esforzarte y ser valiente. Ya te lo dije. Tienes que.
Esforzarte y ser valiente. Y Dios le estaba diciendo eso a Josué porque iba a enfrentar enemigos y él tenía que recordar una y otra vez que tenía que ser. Habrán días malos. Y ahí tendrás que recordar que Dios te dijo, esfuérzate y sé. ¿Qué más le dijo? No temas. No temas, es decir, no tengas miedo. Ni desmayes. Esa palabra también es el verbo hatar, que significa postrar, acobardarse, derribar, confusión. Es decir, no te arrodilles ante las adversidades. No te rindas. No te des por vencido. No te doblegues ante el problema. ¿Me explico? Sí, dice, no temas ni desmayes, no te rindas, no te derribes, no dobles tus rodillas ante el problema. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón para que no desmayara ni tuviera miedo Josué? ¿Cuál era la razón? ¿Porque qué? Porque yo estoy contigo a donde quiera que vayas. Esa era la razón. Dijo, no tienes por qué postrarte, no tienes por qué quedar derribado, porque debes de saber que yo estoy contigo a donde quiera que vayas. No te acobardes. De Josué dependía de sacar de dentro de sí el valor para no dejarse hostigar, el no dejarse desalentar, el no acobardarse. Tenía que recordar que Jehová estaba con él a donde quiera que fuera. Recuerda, de ti depende. Recuerda, Dios está conmigo. Dios está contigo, pero de ti depende esforzarte y ser valiente. Debes enfocarte no en lo grande del problema, sino en el poderoso que camina contigo. ¿Me explico? No te enfoques en lo grande del problema. Céntrate en quién está a tu lado. ¿Me explico? El problema es que nosotros nos desenfocamos. ¿Sí? Si puedes, quítame las letras y déjame la pura imagen. No sé si se puede hacer eso. ¿Qué vemos ahí? Un león. ¿Y qué más? Un desierto. ¿Y aquí? Una persona. ¿Quién se ve imponente? El problema es que nosotros solamente nos vemos así y olvidamos quién está con nosotros. ¿Me explico? Por eso Dios le dijo a Josué, no temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, estaré contigo. Recuerda quién está contigo. Recuerda que es mayor el que está contigo. ¿Me explico? Más grande es el Señor. ¿Me explico? Es que a veces nosotros vemos el problema, vemos a las adversidades, vemos la oposición y pensamos que eso es más grande. Por eso es que Dios le estaba diciendo, no te he ordenado que seas fuerte y valiente. No temas, no te acobardes, no desmayes, no te des por vencido, no te rindas. Porque Jehová, tu Dios, estará contigo a donde quiera, lo que emprendas, lo que hagas, a donde te muevas, ahí estará contigo Dios. ¿Sí? Mira al poderoso, al gigante que está contigo. Podrán rodearte miles de enemigos, pero mayor es el que está contigo. Amén. Y para ir cerrando el día de hoy, porque el tiempo se nos ha ido, lo último que quiero decirte es que debemos esforzarnos, debes esforzarte, debo esforzarme, porque hay quienes dependen de ti. Amén. Hay quienes dependen de ti. Amén. Vaya conmigo al versículo 16. ¿Ya lo tiene? De Josué 1. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, a ti, así te solamente
que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo. Pregunta, ¿ya Dios le había dicho a Josué que iba a estar con él? Sí, le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Versículo 18, cualquiera que fuere rebelde, ¿qué? Y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente, o sea, le estaban diciendo, nosotros iremos a donde tú vayas y te vamos a obedecer. Solamente esfuérzate. Es decir, estos estaban esperando a que Josué se levantara y se esforzara. Y hay gente que depende de ti, tu casa. Hay quienes han puesto su mirada en ti y confían en que Dios está contigo. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? ¿Sí? Y quizás no te dicen verbalmente, pero sufren cuando te ven en el desánimo. ¿Sí? Hay quienes dependen de ti, que pusieron ya su mirada en ti. Quizás tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia. Ven cuando tú estás fuerte en el Señor. Se sienten seguros. Se sienten fuertes. Se sienten que todo va a ir bien, pero también cuando tú estás en el desánimo, también ellos lo perciben, lo resienten, lo sienten. Y por eso es, y cuando me dice, pastor, pero ¿por qué yo soy la persona que tiene que levantarse en mi casa? Porque Dios a ti te llamó y hay mucha gente que depende de ti. El pueblo dependía de Josué, por eso al final de este texto le dicen, solamente esfuérzate y sé valiente, que aquí estaremos obedeciéndote y ayudándote. ¿Me explico? Levántate tú de tu casa, tus hijos te van a seguir, tu esposo, tu esposa, tu familia, de ti dependen. Esfuérzate, sé valiente. Dios te llamó a ti, Dios quiere usar tu vida. De ti dependen. Ellos le dijeron solamente esfuérzate y sé. ¿Sí? Dios te llamó porque eres esforzado, eres esforzada y eres valiente. Debes levantarte porque hay quienes se inspiran en tu valor o en tu coraje. ¿Me explico? Cuando a mí viene el desánimo, ¿cuántos saben que a veces también me viene el desánimo? ¿Saben en quién pienso? En mi esposa y en ustedes. Porque yo sé que algunos probablemente se inspiran en la fe que tenemos. Y yo digo, si me doy por vencido a alguien más, sí o no, a veces cuando el pastor se desanima o falla, sí o no afecta a la membresía. ¿Por qué? Sí. Y cuando yo quiero darme por vencido, digo, no, es que hay alguien atrás de mí que me está observando. No solamente mi esposa, no solamente mis hijos, la vida de ustedes. Y eso me hace esforzarme y ser valiente. Como les digo, ustedes no saben lo que estoy pasando, pero realmente estoy esforzándome, estoy siendo valiente. Porque fácil, mire hermano, fácil sería hacer aquello que pienso que es lo mejor. Se necesita ser esforzado y ser valiente para vivir por fe. Y a veces hay gente que te lo va a valorar y hay gente que no te lo va a valorar. Por eso es que hay recuerdo, solamente esfuérzate y sé muy. ¿Sí? Habrá gente que no va a reconocer tu esfuerzo. Habrá gente que no va a valorar tu esfuerzo. Pero si tú vives para agradar a la gente, jamás alcanzarás aquello que Dios te llamó a hacer. Porque la gente te va a decepcionar en algún momento, la gente te va a menospreciar, la gente te va a traicionar, la gente te va a dar la espalda. Pero no por eso vas a renunciar a lo que Dios te ha dado.
¿Me explico? Y por eso se necesita ser muy valiente. ¿Me explico? Porque hay gente que depende de ti. Tú como esposo, tú como esposa, como padre. Hay gente que depende de ti. Y sé que a veces no parece justo, o sí. A veces dicen, ¿por qué no lo hace fulano? Pero es que Dios te eligió a ti. Y de ti depende. Hay mucha gente que está dependiendo de ti. Que si tú te levantas, ellos te van a seguir. Que si tú te esfuerzas, ellos te van a seguir. Pero también si te desanimas y caes en el estancamiento, también estarán así. Y puede que la circunstancia se ponga peor. Imagínate si tú dejas de buscar a Dios, ¿qué sería de tu casa? ¿Qué sería de tus hijos? ¿Te has puesto a pensar si tú regresas atrás? ¿Te has puesto a pensar si vuelves atrás? ¿Crees que le afectaría a tu casa? Sí. Y sé que no es fácil ni para ti ni para mí, pero es tiempo de levantarnos y avanzar. Esfuérzate y sé muy valiente. Tu casa depende de ti. Tu victoria sobre la adversidad, Dios ya te la dio. Camina hacia la conquista. ¿Me explico? Ya la tierra prometida era una promesa y solamente tenían que llegar, tenían que avanzar. Pero para llegar ahí se necesitaba ser esforzado y valiente. Cuando llegaran ahí iban a poder disfrutar. Y termino con esto. Sé que no ha sido fácil. No ha sido fácil para ti, no ha sido fácil para mí. De pronto nos faltan las fuerzas. De pronto parece que estamos solos. Y optamos muchas veces por quedarnos estancados. Pero sabes, es tiempo de levantarnos. Porque el poderoso de Israel no nos ha soltado. Amén. Y permanece con nosotros. ¿Sí? Es verdad que enfrentamos y enfrentaremos cosas peores, pero mientras Dios esté con nosotros, llevamos las de ganar. ¿Me explico? No importa si todo el mundo te da la espalda, pero si Dios permanece contigo y está contigo, tú llevas las de ganar. Solamente que te tienes que esforzar y ser valiente. Amén. Esfuérzate y sé valiente. No te des por vencido. ¿Sí? Yo quiero invitarte a que te levantes no solo de tu asiento, sino espiritualmente. Toma aquello que ya Dios te dio. ¿Me explico? Toma aquellas promesas. Vuelve a hablarle a tu corazón. Háblale a tu espíritu. Amén. Cuando yo le compartía esta palabra a mi esposa que estaba yo platicando, digo, Dios ha hablado tan extraordinario a mi vida. Para mí, este mensaje, para mí, ha sido de mucha bendición. Porque Dios me estaba hablando en lo íntimo, en lo secreto, en lo privado. ¿Sí? Y yo deseo con todo mi corazón también que haya sido una bendición para usted. Es tiempo de salir del confort, de la pasividad, del dolor, de la queja. Es tiempo de actuar. ¿Sí? Hay mucha gente que se la pasa quejándose de la vida, quejándose que todo va mal. Ay, que llueve, ay, que el sol, ay, que no tengo dinero, que no tengo carro, que tengo que caminar, que todo está caro, que no me alcanza. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de ser valientes. Es tiempo de echar toda la carne al asador. Quizás estás a un pasito, ¿verdad?
Recuerda quién está. Recuérdate a ti, di Isabel, como Dios estuvo con Moisés, también está conmigo. Julia, como estuvo Dios con Moisés, así está conmigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Sí? A donde quieras que tú vayas, yo voy. Dile, Señor, abre mis ojos para verte a ti como ese poderoso gigante. Como cuando David enfrentó a Goliat. Goliat lo vio a él solito, como un muchacho, y dice la Biblia que lo menospreció. Pero Goliat no veía al ejército que estaba detrás de David, al poderoso de Israel. David le dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza, jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado. Y fue por eso que David obtuvo victoria. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Gloria al Señor. Amén.